Paola Ferreiro, procedente de Italia, hizo su doctorado aquí en el Instituto de Física Corpuscular, que está situado en el Parque Científico, y después está ahora trabajando actualmente con es una investigadora asociada en el Instituto Internacional de Física de Donostia, y ha obtenido recientemente también una RC en San Gran, donde con su proyecto Pétalo, que intenta construir un escáner basado en física de partículas con aplicaciones médicas, más o menos, creo. Y ella tiene todas las cualidades muy importantes para el liderazgo científico, que es su juventud, por una parte, y por otra parte, hacer, de las entrevistas que he estado leyendo últimamente, hacer que lo difícil sea fácil. Así que, sin más preámbulos, os dejo con Paola. Gracias. Gracias por la presentación y gracias a las organizadoras por invitarme aquí hoy. Yo voy a hacer es compartir con vosotros mi trayectoria de investigación y contaros lo que hago. Me llamo Paola Ferreiro, efectivamente, y trabajo en el Donostia International Physics Center, soy Kerbas Research Associate, y de formación soy física teórica. Lo que pasa es que luego, después de la tesis, me cambié a física experimental hasta acabar ahora haciendo física médica. Entonces, una trayectoria un poco inusual y pues voy a contar un poco. Como habréis podido notar, soy italiana y estudié física en Milán, en la Universidad de Milán, y después llegué a física después de un bachillerato humanístico, lo que en Italia se llama liceo clásico. Es donde se estudia más disciplinas humanísticas, aunque sí que hay una presencia bastante fuerte comparado con España de física, biología, etc. A la hora de plantearme qué carrera escoger, a mí lo que más me gustaban eran sobre todo las matemáticas, la forma de pensar abstracta, lógica de las matemáticas, y la verdad es que en mi entorno nunca tuve presiones en otro sentido, incluso aún estando en unos estudios secundarios más dirigidos hacia las humanidades, ni en el instituto, ni en mi familia o mi entorno social. Y nunca tuve la sensación o pensé que no podía estudiar física por ser mujer, aunque sí es verdad que tenía la idea equivocada de que para estudiar física pues había que ser genios, parecer unos pequeños Einstein, y la verdad es que luego vi que no era así. De hecho, a lo largo de toda la carrera tenía amigos y amigas, chicos y chicas, a los que les costó más sacar la carrera, pero la sacaron, e incluso haciendo doctorados después. Así que esta idea sí que se me fue de la cabeza. Al acabar la carrera, a mí me seguía gustando mucho la matemática y la forma de entender la naturaleza explicándola en términos matemáticos, y escogí la rama de física teórica. Y me vine a Valencia, a l'IFIC, con una beca de CSIC para hacer el doctorado en cromodinámica cuántica con Germán Rodrigo. Y a lo largo del doctorado me di cuenta de que esa área de trabajo y esta forma de trabajar de física teórica, en concreto de fenomenología de partículas, pues no era lo mío. O sea, no me veía que podía aportar mucho al campo, y no me veía trabajando toda la vida en esto. Entonces, al acabar la tesis, pues me planteé cambiar. De hecho, me planteé dejar la investigación. La verdad que en ese momento era agradecer a mi director de tesis porque no me impresionó en ningún sentido. O sea, me dejó muy libre de escoger y de seguir lo que más me atraía. Y tuve la suerte de estar en un lugar como el IFIC, donde había muchos investigadores en campos diferentes, en física experimental y en física médica. Entonces fui hablando con unos y otros, y al final pues fue así como acabé trabajando en un experimento de física experimental que es NEXT, y me puse a trabajar ahí. La verdad que para mí la decisión de cambiarme de física teórica a física experimental fue en cierto sentido una apuesta, porque pues se trataba de empezar un poco desde cero, dejar las seguridades y los conocimientos que había adquirido en el doctorado para ponerme en juego otra vez y empezar de hecho como una estudiante de doctorado más. Y ahora pues puedo decir que la decisión fue acertada, porque sí que vi que en esa área el tipo de trabajo, que es un trabajo más de equipo comparado con la
física teórica y muy variado, también me permitía estar en contacto con el experimento. En ese momento en NEXT estaba empezando a construir un primer prototipo del detector. Era más congenial y vi cómo mis habilidades pues, se desarrollaban y crecía y aportaba al experimento. Al mismo tiempo me daba cuenta de que los años de doctorados me habían servido mucho. Por un lado, para aprender a desenvolverme en la investigación, en lo que es pues, escribir artículos, presentar resultados, conferencias, y también en la forma de enfrentarme a los problemas y buscar soluciones, en mi caso pues soluciones, modelar desde el punto de vista matemático y buscar soluciones. Y de hecho, pues cuando llegué al grupo NEXT, como doble tránsfuga teórica, a mí me metieron a hacer algoritmos de reconstrucción de trazas de partículas, donde me vino muy bien todo lo que había aprendido en el doctorado. Y quería pues, hablaros un poco de lo que es mi investigación ahora. He preparado unas transparencias. Este es NEXT, pues yo estoy en el experimento NEXT, que lo que veis aquí es el detector que tenemos en Canfranc, en el laboratorio subterráneo de Canfranc. Es una vasija de acero llena de gas xenón a presión. El laboratorio de Canfranc, que pues si no habéis estado lo recomiendo mucho ir a visitar, está en el Pirineo aragonés, por aquí, y está por debajo de la montaña del Tobago. Tenemos 800 metros de roca de protección porque necesitamos protegernos de la radiación cósmica exterior, que es un experimento donde buscamos algo que es muy raro y cualquier tipo de ruido nos molesta. Somos una colaboración internacional con una fuerte componente española y de Estados Unidos. ¿Qué es lo que hacemos en NEXT? Básicamente lo que hacemos es hacer fotos de electrones, o mejor dicho, de la estela de energía que dejan los electrones en su paso por el gas. Son fotos tridimensionales. Cuando un electrón pasa por el gas, lo que hace es que el gas se excita y se desexcita emitiendo luz. A la vez, se arrancan los electrones de las capas externas de los átomos del xenón y a su vez se aceleran y a su vez producen más luz. Toda esta luz es proporcional a la energía del electrón primario, con lo cual si la podemos detectar podemos saber qué energía tiene. Y además podemos reconstruir su posición. ¿Cómo lo hacemos? Pues con fotosensores de dos tipos. Unos son estos que son fotomultiplicadores, son bichos así de grandes, de 3 centímetros de diámetro, y lo que queremos hacer con eso es recolectar cuanta más luz posible. Un fotomultiplicador es básicamente, funciona como una bombilla al revés. O sea, en una bombilla le pasamos corriente eléctrica y produce luz, pues en un fotomultiplicador le llega la luz y produce una corriente eléctrica que nosotros medimos y podemos saber cuánta luz ha llegado por la medición de la corriente. Por el otro lado tenemos este otro tipo de sensores, que son fotomultiplicadores de silicio, que son mucho más pequeñitos y están puestos como en un lavero a 1 centímetro de distancia uno del otro, y esto funcionan como analogía como píxeles de una cámara de foto, y podemos reconstruir la posición de esta traza, esta estela de energía que el electrón ha dejado en la cámara. Entonces la pregunta es, ¿por qué queremos fotografiar electrones? Pues porque queremos detectar los electrones que salen de una desintegración nuclear muy rara que se llama desintegración doble beta sin neutrinos. Pues vamos a hacer un paso atrás, os voy a contar un poco qué es el neutrino. El neutrino es una partícula elemental que es muy ligera y se produce en varias situaciones en la naturaleza, como por ejemplo en las reacciones nucleares del Sol o en la formación de las supernovas. Por ejemplo, si estáis una tarde de verano en la bahía de la Concha en San Sebastián observando el Sol, en ese momento cada centímetro cuadrado de vuestro cuerpo estará siendo atravesado por 65.000 millones de neutrinos en un segundo. Es un número bastante alto. Uno se puede preguntar por qué no nos enteramos. Y la respuesta es que los neutrinos interactúan muy poco, con lo cual para poder detectar neutrinos tienes que poner detectores súper grandes con mucha masa, como por ejemplo este de aquí, que es súper grande en Japón, donde ponen muchísima agua. Aquí no sé si podéis apreciar que hay un barquito con 2 personas que están navegando en el agua de este detector. Este detector está tapizado por fotomultiplicadores, como los que os he enseñado
fluorescentes que detectan la luz producida en el agua por el paso de los neutrinos. Como el propio nombre indica, los neutrinos no tienen carga eléctrica, o sea, tienen carga eléctrica cero. Por eso no están sujetos a las fuerzas de interacción electromagnética. Vale, pues entonces en la naturaleza se da una desintegración nuclear, que es la desintegración doble beta con neutrinos, que es esta de aquí, donde en un mismo átomo de un elemento, dos neutrones del núcleo se convierten en protones emitiendo 2 electrones y 2 antineutrinos. Pero, un momento, esto es un antineutrino, antes he dicho neutrino, ¿cuál es la diferencia? Pues sabréis que en la naturaleza existe materia y antimateria. Para cada partícula de la naturaleza, como los electrones, pues existe una partícula que es igual en todo, en masa, en spin, todas las características, menos la carga eléctrica. Pues si el electrón tiene carga eléctrica negativa, menos 1, el antielectrón, que también llamamos positrón, tiene carga eléctrica más 1. Entonces, pues el neutrino, el antineutrino, que sea carga eléctrica tendrá. Si el neutrino hemos dicho que tiene carga eléctrica 0, pues el antineutrino también tiene carga eléctrica 0. Con lo cual podéis entender cómo el neutrino tiene una característica que es única, que es que puede ser a la vez partícula y antipartícula, por tener carga eléctrica extra. Y si es así, pues se tiene que dar este tipo de desintegración, que es similar a esta, pero en este caso no se producen los neutrinos. Porque el neutrino y el antineutrino básicamente pues, se aniquilan. Cuando una partícula y una antipartícula se encuentran, pues se aniquilan emitiendo energía. En realidad no es exactamente así, o sea, lo que pasa aquí es que no se llega ni siquiera a producir los neutrinos, entonces en la desintegración solo vemos los 2 electrones, y esto es lo que queremos medir en NEXT. Si observamos esta desintegración, que todavía no se ha observado, esta sería la demostración que el neutrino es su propia antipartícula. Entonces, ahora la pregunta es ¿por qué nos interesa saber si el neutrino es su propia antipartícula? Pues esto tiene que ver con el origen del universo tal y como lo conocemos. Porque lo que vemos en la naturaleza es que se produce antimateria, la razón por la que no la vemos, o sea, nuestro universo está hecho de materia, de electrones, protones, y no de antielectrones, antiprotones, pero se produce en varias circunstancias. Lo que pasa es que enseguida muere, vive muy poco la antimateria porque se aniquila con la gran cantidad de materia que hay alrededor. Pero en la producción sí se producen cantidades iguales. En los aceleradores de partículas vemos que producimos cantidad de materia y antimateria igualmente. Entonces, pues pensamos que en el origen del universo la situación era una situación de equilibrio donde había materia y antimateria que continuamente pues, se aniquilaba y se creaba. En una situación así, obviamente no se puede dar la creación de materia como estrellas hechas solo de materia. Entonces pensamos que en un momento dado debe de haber habido un mecanismo que haya hecho que haya habido un poquito más de materia comparado con antimateria, un plus. Así que todo lo demás se habrá aniquilado y este poco más de materia pues, se ha ido desarrollando hasta formar las estrellas, las galaxias. Entonces, si hay una partícula como el neutrino que tiene esta posibilidad de ser igual a su propia antipartícula, o sea, de ser materia y antimateria a la vez, pues podría jugar un papel fundamental en este mecanismo que ha hecho que haya habido un poco más de materia comparado con antimateria. Así que, digamos, esta investigación, si queréis, sirve para explicar o dar más luz sobre el origen del universo y cómo es que estamos aquí ahora. Cuando cuento esto que hago, muchas veces la pregunta que me hacen es sí, esto está muy bien, ¿no? conocer más el origen del universo y tal. Pero ¿hay alguna aplicación práctica? Y la respuesta es que sí. Y una respuesta a esa pregunta, efectivamente, es el segundo proyecto del que me ocupo, que es el proyecto por el que obtuve la Starting Grant hace año y medio, que es para construir un escáner PET. Porque la detección de partículas es muy útil no solo para conocer más acerca de la naturaleza y de nosotros mismos, sino también para ver, por ejemplo, en el interior de nuestro cuerpo sin necesidad de abrirnos el canal. O sea, para hacer diagnóstico por imagen no invasivo. De hecho, en nuestros hospitales tenemos muchísimos detectores de partículas por todas partes. No sé si lo sabíais, pero, por ejemplo, los PET, que el PET significa tomografía por emisión de positrones,
son escáneres que se basan en detección de partículas. ¿Cómo funcionan? Pues al paciente al que queremos escanear por dentro se le inyecta una molécula de glucosa modificada con un isótopo radioactivo. Esta molécula de glucosa, siendo glucosa, pues se concentrará donde haya células y zonas del cuerpo con más metabolismo. Con lo cual, el escáner lo que hace es escanear la actividad metabólica del cuerpo. ¿Y para qué sirve esto? Pues hay muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, en el cerebro, que es donde hay más consumo de glucosa, pues se puede detectar la diferencia entre un cerebro sano y un cerebro con Alzheimer, por ejemplo, o para estudiar la epilepsia. Se puede usar para monitorizar el flujo sanguíneo, porque esta molécula es llevada por todo el cuerpo. Y sobre todo, que es lo más conocido y lo más difundido, es para detección de cáncer, porque las células tumorales tienden a tener más metabolismo, con lo cual en un escáner PET la zona donde está el tumor aparece como más brillante que el resto, entonces se puede detectar tumores. Ahora os explico un poco el funcionamiento. Esta molécula de glucosa lo que se le hace es ponerle un isótopo radioactivo que emite un positrón, se desintegra en un positrón que es un antielectrón, es decir, esto produce antimateria. Tenemos antimateria en nuestros hospitales. Y este positrón se aniquila con un átomo del cuerpo, o sea, enseguida encuentra un electrón de un átomo del cuerpo del paciente, y al aniquilarse se emiten dos fotones con una energía muy concreta en direcciones opuestas. Entonces, si somos capaces de detectar esos dos fotones, por ejemplo, uno aquí y uno aquí, lo que podemos hacer es reconstruir la línea desde donde han salido los fotones. Podemos decir, cada punto de esta línea tenemos la misma probabilidad de que los fotones hayan salido, de que nuestro punto de emisión esté aquí en esta línea. Entonces, si hacemos esto muchas veces, porque hay muchas desintegraciones del isótopo, pues podemos cruzar líneas y veis cómo se va formando la imagen. O sea, se puede reconstruir la imagen de la zona desde donde han salido los fotones, es decir, la zona donde hay más concentración del isótopo, del radiotrazador. Entonces, alrededor, o sea, para detectar los fotones, pues tenemos que poner detectores de fotones puesto alrededor. Los detectores que se usan hoy en día en los hospitales son cristales, es decir, son detectores de estado sólido, cristales que centellean, es decir, cuando llega el fotón emiten luz, entonces tú lo que tienes que hacer es ponerle sensores, fotosensores para verla. Esto, no sé si os suena de algo, es lo que os acabo de decir de Next, es lo mismo que hacemos en Next. Entonces la idea es, pues, ¿por qué no usar xenón para hacer este tipo de detectores en lugar de cristales? Y porque el xenón centellea también y podemos usar fotosensores para ver la luz. Lo que pasa es que el xenón en forma gaseosa prácticamente no se puede usar porque es muy poco denso, entonces los fotones lo atravesarían sin apenas interactuar y tendrías que esperar mucho tiempo para tener una estadística suficiente para reconstruir la imagen. Entonces lo licuamos, usamos xenón líquido que tiene una densidad más alta y que se puede obtener con una nevera un poquito más fría. El xenón a presión atmosférica licúa a menos 110 grados centígrados, entonces tú le pones una pequeña nevera ahí y lo licúas. ¿Cuáles son las ventajas del xenón comparado con los cristales? La primera es que la emisión de la luz del centelleo cuando llega el fotón es mucho más rápida. Eso significa que podemos detectar con una precisión muy alta la diferencia en tiempo de la llegada de los dos fotones. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque si tienes esta medida de la diferencia en tiempo, tú en lugar de decir, los fotones han llegado desde un punto cualquiera de esta línea, pues decir, no, han llegado desde un segmento concreto en esta línea. Entonces la reconstrucción de la imagen ya no tienes que cruzar tantas líneas porque se hace mucho más nítida antes. O sea, tú lo que puedes obtener es cuando tienes esta medida de tiempo, que se llama en jerga tiempo de vuelo, puedes reconstruir una imagen más nítida en menos tiempo. Eso significa que al paciente le das menos dosis de la sustancia radioactiva, que en todo caso tiene sus consecuencias negativas, y tiene que estar menos rato inmóvil ahí en el PET. Con lo cual es una ventaja muy grande que puede dar el xenón. Y la otra es que es mucho más fácil llenar un contenedor, imaginaros un anillo de un líquido
que construir un anillo de muchos cristalitos que tiene cada uno, este es su padre y su madre, lo tienes que crecer, tiene sus características, mientras que en un líquido tú lo puedes circular, lo puedes purificar y puedes obtener una zona que es homogénea, o sea, tiene la misma respuesta a los fotones en todas partes. Entonces es más fácil analizar y en principio reconstruir la imagen. ¿Cómo queremos ver la luz de centello del seno? Pues con los mismos fotosensores que os he enseñado antes, en concreto con los fotomultiplicadores de silicio, que tienen que ser sensibles a la luz ultravioleta porque es la longitud de onda en la que emite el xenón. Ese es un ejemplo de una simulación. Ese sería nuestro anillo tapizado por, no se ve muy bien, pero son muchos de estos sensores uno al lado de otro. Y aquí veis dos manchas. Esta es la luz que recogen los sensores cuando se ha producido un evento del tipo que os he enseñado antes de dos fotones que van en direcciones opuestas. Entonces, desde el patrón de la luz aquí y aquí podemos reconstruir la posición donde ha habido la interacción y entonces la línea, y cruzando línea pues, llegamos a reconstruir la imagen de donde han salido los gamas. Pues esta es un poco lo que estoy haciendo ahora y pues para concluir solo quería comentar que en estos años, en todo mi recorrido, lo que he aprendido, lo que he visto es que para hacer ciencia hace falta pues estar con gente buena, buscar a gente, si es posible, mejor que tú y trabajar juntos. Y entonces pues quería concluir con una cita que es de, no sé de quién es, pero está citada por Claude Bernard, un médico del siglo XIX, que dice: el arte soy yo, pero la ciencia somos nosotros. Muchas gracias, eskerrik asko.